Que OCDI también es una institución interreligiosa, ¿no? Así es, sí. Sí, así que así que Marcelo ya está recorriendo muchos años este camino. Y ahora, de acuerdo a, me gustaría, Marcelo, que vos lo presentes y presentes el tema y te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Antes de presentarme o para presentarme, quiero contarles que de niño mis padres eran judíos alemanes que no me dieron ninguna formación judía, para nada. Mi mamá salió de Alemania en la Kristallnacht, justamente. Se conocieron acá y no me dieron ninguna formación judía. Me dijeron que éramos judíos, punto. Nada más. Y mi papá, pobrecito, quedó muy mal de la guerra, él, de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces el gobierno alemán le pagó un viaje para que vea que Alemania, estoy diciendo en 1960, ya no era la de sus pesadillas. Y como yo tenía que ir a la escuela, me dejaron con una señora alemana, cristiana, que se llamaba Hannah, que había sido directora de jardín de infantes, de habla alemana, a donde me mandaron porque para ellos su idioma era el alemán. Yo me crié en idioma alemán, ¿no? Y ella puso como condición que sí, como no, me iba a cuidar y funcionar como ama de casa, todo, pero con una condición, que ella tomara las decisiones para educarme y criarme como si yo fuese su hijo. En ausencia de mis padres, obviamente, ¿no? Y entonces, bueno, le dijeron que sí. Y cuando volvieron un sábado, ellos no tenían problema en viajar en Shabbat, llegaron a casa y Marcelito no estaba en casa. Y le preguntaron a Hannah, ¿dónde está? En la sinagoga. ¿Cómo en la sinagoga? Sí, con los grupos juveniles de la sinagoga, pero ¿cómo en la sinagoga? Nosotros nunca lo mandamos a la sinagoga. No, ustedes no. Pero si ustedes no le dieron no le dan a él lo que a él le corresponde, porque ustedes tienen dificultades, ese es un problema de ustedes. Yo les dije que como si fuera mi hijo, yo a mi hijo le doy lo que es de él. Y la sinagoga en cuestión era Lambrot HaKol. Así que naciendo desde un encuentro interconfesional, gracias a una mamá sustituta o segunda o tercera mamá, comencé mi camino de retorno a lo judío. Y mi primer paso y varios pasos subsiguientes fueron en Lambrot HaKol, donde por años participé de los grupos juveniles como un Janij más. Fueron mis primeras amistades, los primeros campamentos en Córdoba con el tío Kelberman, etc. Y la verdad que para mí la ocasión de poder hablar con un grupo que tiene que ver con Lambrot es algo que me conmueve y que les agradezco. Y por otra parte, con relación a, creo que están vinculadas también a la Catedral de San Isidro, ¿no? Bueno, yo vivía en Olivos y la primera vez que me animé a entrar a una iglesia fue a la Catedral de San Isidro. Bueno, así que... ¿En qué calle vivías? ¿Cómo? ¿En qué calle vivías de Olivos? Porque yo vivo en Olivos. Ah, mira, en la calle Córdoba 2811. Bueno, no, primero viví en la calle, antes, en la calle que primero se llamó Italia y después Roma, donde estaba la escuela Northlands. San Lorenzo, sí. Entre Córdoba y Tucumán. Que se llamaba Ramón Castro. Exacto, yo viví ahí cuando se llamaba Ramón Castro. Después le cambiaron de nombre
y después nos mudamos a Sáenz Peña, entre Pelliza y, a ver, espérenme, a Córdoba, Córdoba 2811, entre Sáenz Peña y Pelliza. Bueno, perdón por sonaba toda tu esta... apellido de Lambrot. Mi apellido Gloria sigue también. siendo el Me mismo. sonaba tu nombre de Lambrot porque Gloria y yo también fuimos a los grupos desde muy chicas. Ah, bueno. Bueno, Y y yo bueno, por fui ahí nos conocimos Mucho, ahí. Y a la cumbre, por supuesto. a la cumbre, a las yo fui mucho campañas. antes que ustedes al Ambrot. Claro, sí, si vos me cuidabas. Chicas, Sí, no vos me dejan cuidabas. hablar, por favor. No, pero es un placer esto para mí, gracias. Bueno, vamos al tema de la charla. El título que yo propuse es La otra tradición interpretativa. Y Bimba me pidió que aclare a qué me refiero. Bueno, resulta que algunas de ustedes tal vez ya lo sepan esto, ¿no? Pero alrededor del siglo II de la era común, Judá Hanasí escribió un libro que se llama la Mishnah. La Mishnah es un libro muy interesante, muy interesante. En el mismo recogió los alegatos, los razonamientos de rabinos que discutían sobre cómo debía interpretarse o aplicarse la ley tradicional judía en determinadas circunstancias. Ahora, lo interesante de este libro, y lo aclara el mismo compilador, Judá Hanasí, en el libro, en la Mishnah Eduyot, él pregunta, ¿por qué se vierten aquí los argumentos de aquellos que fueron mayoría y los argumentos de aquellos que fueron minoría y no terminaron siendo la ley? Y luego responde, para que futuros tribunales puedan aprender de su manera de razonar y así elaborar sus propias interpretaciones. Pido perdón, estoy citando de memoria, posiblemente no sea exacto textualmente, pero el sentido es ese y lo pueden buscar en la Mishnah Eduyot, el texto exacto. Ahora bien, con esa frase y con esa intención, dio comienzo a una tradición interpretativa, que es algo totalmente diferente que una colección de doctrinas. Una tradición interpretativa acompaña las interpretaciones que se hacen en cada generación y se va enriqueciendo esa tradición. Por ejemplo, siglos más adelante, en el Talmud, el libro de la Mishnah pasó a ser el núcleo de una obra mucho mayor, que es el Talmud, ¿no? Se le agregó la Gemara, y entre las dos, Gemara y Mishnah, se hace el Talmud. Y la Gemara son las discusiones en base a las cosas que ya se discuten en la Mishnah. Esto se hizo, hay dos versiones del Talmud, una de Jerusalén, otra de Babilonia. Más o menos se completó en el siglo VI o VII, no recuerdo exactamente, pero fueron varios siglos en los que diferentes rabinos fueron discutiendo lo que estaba en la Mishnah y agregando su versión de la tradición interpretativa. Por ejemplo, en la Gemara ya hay una discusión donde un rabino dice, bueno, lo que yo estoy sosteniendo, repito, esto que hago es una traducción simplificada, pero no es una cita exacta, así que si quieren la cita exacta, después les doy dónde buscarla. Un rabino dijo, bueno, tal posición mía es la verdad y lo que dice la mayoría está equivocada.
Y le dijeron, sí, pero la mayoría es la que determina cuál es la ley. Entonces dijo, bueno, voy a invocar a que Dios se haga presente y demuestre que yo estoy diciendo la verdad. Por ejemplo, que se sacudan las paredes de esta habitación donde estamos. Y las paredes se sacudieron, hubo un terremoto. Y él dijo, ¿vieron, vieron, vieron? No, perdón, aunque se sacudan las paredes, decide la Knesset, decide el conjunto, el voto de los rabinos. Ya el día de los milagros, el día de los profetas, pasó, se terminó. Acá nadie habla en nombre de Dios. Ya tenemos una tradición que nos permite interpretar la ley y dictaminar y fundamentar con nuestros fallos leyes futuras, siempre basados en la Torá, por supuesto. Así que no sirve lo que estás diciendo. Bueno, se produjeron 3 milagros más, un río empezó a correr aguas arriba, y finalmente se oyó una voz del cielo, y los rabinos se pusieron de acuerdo y dijeron, no, milagros no, profetas no. Acá aplicamos nuestro raciocinio a la Torá, y de ahí sale la ley. Nuestro discernimiento, para eso nos lo dio Hashem. Y ahí está la Mishnah para pulirlo. Ahí tienen otra etapa en la evolución de la tradición interpretativa. Ahora bien, en base a una misma tradición interpretativa, puede haber diferentes opiniones. Más allá de que alguna termine siendo la de la mayoría y el dictamen, puede haber incluso disidencias. Y así es como hoy, en la práctica judía, hay varios movimientos. Qué sé yo, por ejemplo, existen los caraítas. Hay quien dice que son judíos, quien dice que no. No reconocen la autoridad del Talmud, tienen su propia tradición de cómo interpretar la Torá. Y tienen su propia tradición, y para ellos hay ciertas diferencias en la kashrut. En algún momento no se aceptaban los matrimonios entre caraítas y judíos, hoy en día parece que de vuelta de a poco sí. A veces detalles menores, como de qué color tienen que ser los tzitzim, pero lo cierto es que tenían su propia interpretación. Y hoy en día tenemos el movimiento, qué sé yo, el conservador por un lado, el ortodoxo por otro, y otros. Hasta hay un movimiento de rabinos seculares que no son teístas y que tienen su asociación internacional. Y dice, ¿cómo? Sí, pero todos son continuadores de una tradición. ¿Por dónde pasa esa tradición para las generaciones futuras? ¿Cuál va a ser el camino que recorra la Torá en el siglo XXII? No lo sabemos. Nadie lo sabe. Cada uno hace lo mejor que puede, llevando adelante su manera de entender cuál es la práctica correcta y aprendiendo de la Torá y de su tradición. Bueno, eso es una tradición interpretativa y es algo central a la médula de lo que es el pueblo judío. Hasta tal punto que, por ejemplo, un pensador como David Hartman escribió un libro que se llama La tradición interpretativa, donde explica todo esto que estoy diciendo mucho mejor que yo, y dice que, ok, los judíos no somos exactamente un pueblo, porque, a ver, los judíos etíopes no son el mismo pueblo que Uñeque, porque tienen otras costumbres, otro idioma, otras tradiciones religiosas incluso. No somos una religión, porque hay muchos que nos identificamos como judíos y por ahí no son practicantes ni observantes. No quiere decir que sean militantes en contra, pero aún esos. Entonces, si no es un pueblo, no es una religión, es una nación, bueno, sí, el sionismo quiere que sí, pero hay gente que no se identifica con el ideal sionista. Al comienzo del movimiento sionista, antes de que fuera fundado el Estado de Israel, la mayoría de los ortodoxos estaban en contra.
de la fundación de Israel. Aniki Mor, yo me acuerdo. Entonces, si no somos un Estado-nación, o no exactamente, no somos un pueblo, o no exactamente, no somos una religión, ¿qué somos? ¿Qué tenemos todos en común? Una tradición interpretativa que se expresa, por ejemplo, en que menos del 0,5% de la población mundial que se identifica como judío tiene más del 26% de los premios Nobel. ¿Por qué? Porque tenemos una tradición que hipervalora el estudio. Por eso somos conocidos como el pueblo del libro. La Biblia son los libritos. ¿Por qué? Porque hay que estudiar. Hay una anécdota muy linda, si me permiten se las cuento, de maestros hasídicos. Esta es recogida por Martin Buber en su colección de cuentos de los maestros hasídicos. Estaban Moishe y Jacob, amigos de toda la vida, ya pasados los 70, viendo a sus nietos ir al Shil, los dos preparándose para su último rezo, algún día próximamente. Y los dos toda la vida habían formado parte de una jabrutá, o sea, habían estudiado juntos el Talmud. Es una asociación entre dos personas, la jabrutá, para juntos discutir y exprimir el Talmud y otros escritos judíos, ¿no? Es como una pareja, casi un matrimonio en algunos casos, que simplemente se constituye con el fin de estudiar juntos y no otros fines. Bueno, y entonces estos dos personajes, uno le dice al otro, che, Moishe, decime, ya llegamos a viejo, hemos sido piadosos, hemos criado a nuestras familias, hemos hecho de todo para ser personas rectas, tratando de ser justos. ¿Para qué seguís estudiando? Con el poco tiempo que nos queda, ¿no preferirías acompañarme a la plaza a ver jugar a tus nietos con los míos? Y Moishe le contesta, mira, la verdad lo que me propones es muy lindo, pero no puedo, estoy apurado, justamente porque estoy viejo, quiero aprovechar cada minuto que me queda para estudiar y aprender, aunque sea algo más, porque yo cumplo con lo que dice la Torá, lo que está escrito en muchas sinagogas. No te olvides ante quién estás. Yo recuerdo ante quién estoy y me van a juzgar sobre si cumplí con Nase y Nishma, si cumplí con hacer lo que me ordenaron y estudiar lo que me ordenaron para entenderlo y hacerlo bien. Y entonces el amigo le dice, pero Moishe, ya está, yo te conozco, vos te vas a ganar la vida eterna, no hay problema. Y sí, eso es lo que me quiero asegurar. Pero ¿para qué, Moishe? ¿Estás postergando los placeres de este mundo? ¿Para qué? ¿Para poder después disfrutarlos en la eternidad? Y Moishe le contesta, sí, y allá poder estudiar sin apuro. Eso es lo que logra una tradición interpretativa y lo que hace a una identidad. Por ejemplo, el premio Nobel de física, ¿cómo se llamaba este hombre? Bueno, ya me va a venir el nombre de vuelta. El mismo nombre que... Isaac Rabin. No Itzhak Rabin, el asesinado político, lamentable, terriblemente asesinado político israelí. Alguien de nombre muy parecido, Isaac Rabin, premio Nobel, ¿no? Le preguntaron una vez, dígame, ¿cómo es que usted decidió estudiar ciencias? Y él contestó, mi mamá me hizo científico.
¿Cómo su mamá? No entiendo. ¿Su mamá era científica? No. Pero a los otros chicos, cuando volvían de la escuela, les preguntaban, ¿qué aprendiste hoy? Mi mamá me preguntaba, ¿hiciste una buena pregunta hoy? Eso es valorar el discernimiento del individuo. Eso es una tradición interpretativa. Ahora bien, esta tradición interpretativa la compartían en la época de Jesús, claro, como estaba en ese momento. Todavía no se había escrito la Mishnah en los días de Jesús, pero ya venía arrancando de mucho antes del judaísmo en Babilonia, en el exilio. Después de destruido el primer templo, no solo aparecieron todas las escrituras y los profetas que se agregaron al núcleo duro de la Torá como sagradas escrituras. ¿Me van siguiendo o...? Sí. Ok, entonces, durante el exilio en Babilonia aparecieron nuevas sagradas escrituras, pero fundamentalmente apareció la idea de que había que estudiar para cumplir con Dios. Así es como la religión judía empezó siendo una religión del exilio y del estudio. Y la segunda parte no es tan reconocida, pero es el fundamento en donde comienza la tradición interpretativa, que es la que da su identidad a los que hoy nos consideramos judíos, en ese exilio babilonio. Entonces, eso ya existía en Israel en los días de Jesús. Por ejemplo, hay una escena donde en los evangelios cuenta que a Jesús le reprochan los fariseos porque un grupo de discípulos de Jesús pasa por un trigal y agarra con la mano algunas espigas de trigo para comerlas. Entonces viene un fariseo, claro, Jesús, perdón si a alguien le incomoda esto, estaba integrado dentro del movimiento fariseo. Era un maestro fariseo. Que después la interpretación, la tradición interpretativa cristiana haya hecho que fariseo sea sinónimo de mala persona o mala palabra, no es culpa de Jesús ni de los fariseos. Jesús estaba integrado en el movimiento fariseo y por algo les dijo a sus discípulos, hagan todo lo que ellos dicen, no hagan lo que ellos hacen, porque estaba criticando a los fariseos hipócritas. ¿Qué hay? Había hipócritas entre los fariseos, hay hipócritas entre los rabinos. No voy a hablar sobre lo que hay o no hay entre los cristianos, pero estoy seguro que la naturaleza humana la compartimos judíos y cristianos, así que probablemente también haya, ¿no? Entonces, Jesús, integrado dentro del movimiento fariseo, tiene que responder por qué sus discípulos hacen eso en Shabbat. Y ahí contesta, bueno, en los días del rey David, el rey David ya hizo esto. Técnica clásica de la erudición, digamos, talmúdica. Primero hay que dar un ejemplo de un maestro incuestionable que apoya la posición que uno defiende. Y luego se agrega una argumentación donde uno muestra cómo aplica su propio discernimiento a la situación. Esas son las dos partes de la argumentación talmúdica. Que en el caso de Jesús fue porque el Shabbat fue hecho para servir al hombre y no el hombre para servir al Shabbat. Una interpretación con la que Hillel hubiera estado de acuerdo y que no es la fundación de una nueva religión que da por perimidas las leyes de la halajá, que es cómo se interpreta en la interpretación tradicional cristiana.
No digo que todos los cristianos la suscriban, de ningún modo, pero venimos de casi 2 milenios en los que predominó la tradición desjudaizante de la cristiandad. Y esa es la otra tradición de las que quiero hablarles. Les hablé hasta ahora de la tradición interpretativa que da identidad a los judíos. Ahora les voy a hablar de la tradición, de una parte de la tradición interpretativa cristiana. Voy muy rápido, hay comentarios, a alguien le molesta algo de lo que digo, hay preguntas, ¿no? Entonces tomo un vaso de agua, permiso, un sorbito. Perdón, le quiero decir que Debbie me dijo que se tenía que ir ahora a las 15 horas. Debbie Marcelo es nuestra rabina de la Mota Col. Oh. Y por eso te la quería presentar, nuestra joven rabina de la Mota Col y Débora. Y además les voy a contar por qué se va, porque también es lindo, porque tiene que acompañar una novia a la mikve. Ay, Qué lindo. Así que me parece que es lindo compartirlo en este grupo de mujeres, porque nosotros en Lambo tenemos el baño y ritual, la mikve. Así que Debbie, no sé si querés hacer un comentario, que es tu terreno en realidad, toda esta interpretación. No, pero la verdad que Marcelo lo está explicando súper ameno y súper claro. Es como, nada, volver al seminario un ratito, siento. Pero sí, todavía tengo unos minutos más para compartir, para escuchar y para aprender. Y después sí, tengo que, nada, se casa ya prontito, así que tengo que acompañar en este momento para el baño ritual. Claro, bueno, una Gloria, mitzvah, querías y como decir. toda mitzvah, algo muy lindo. Mm, Muy bien. sí, sí. Bueno, sí. Gloria. Hola. Hola. Mi única duda es si los términos que como judíos tenemos incorporados, todas nuestras compañeras los entienden, los términos en hebreo. O sea, eso es lo único que a veces si saben las cosas que... Perdón la interrupción. Ok. Igual a partir de ahora voy a empezar a hablar de la tradición cristiana. Está bien. Así que si quedó algo sin entender, tranqui, porque de todos modos todos son malentendidos siempre, así que no hay problema. Bueno, la tradición cristiana, los primerísimos discípulos de Jesús eran todos judíos. O sea que todo esto de lo que les hablé, a su manera y con cómo estaba la cosa hace 2000 años, lo vivían en carne propia, lo entendían, lo sentían como propio. Luego, San Pablo, que había perseguido a la iglesia, atenti, y que era un judío helenista, tendría que hablarles de toda la enemistad entre el helenismo y la religión de Israel, que es un capítulo aparte, que venía de siglos antes, y eso ya sería, lo haría con gusto, pero nos iríamos por una tangente muy interesante, pero que no es el tema de hoy. La cuestión es que el helenismo ya desde siglos antes venía con una enseñanza antijudía, con un prejuicio y un sentimiento antijudío. Y cuando San Pablo le escribió a sus interlocutores en griego, les escribió a personas de cultura helenista y escribió como escribiría un griego. Él era un judío practicante, comía kasher, descansaba en Shabbat, ayunaba en Yom Kippur, se consideraba a sus discípulos judíos, había estudiado en una academia rabínica o farisea, se presentaba como fariseo, pero era de formación helenista y ciudadano romano. De base era de formación helenista.
Entonces, cuando escribió sobre Jesús, por ejemplo, en toda su obra, no menciona que Jesús hablaba con parábolas, enseñaba con parábolas. Por ejemplo, pequeño detalle, o sea, el ser humano Jesús, en cuanto judío, en cuanto anécdota de la cotidianeidad, desaparece. En la obra de San Pablo lo que aparece es Jesús en cuanto hijo de Dios, encarnación de una abstracción, si se quiere, que eso Aristóteles lo llamaba entelequia, pensamiento griego helenista. Y es a ese Jesús así humanizado que presenta a su público helenista. Es decir, ya en San Pablo, técnica de venta, hay una primer distorsión de la presentación de quién era Jesús que prescinde un poco de las raíces en la cultura judía. Hasta acá todavía no hay un sentimiento antijudío, ni siquiera en San Pablo, al contrario, orgulloso de su judeidad. Pero 50 años más tarde, con los padres apostólicos, me refiero, por ejemplo, a San Ignacio de Antioquía, ya ese fundamento helenista del pensamiento de San Pablo pasa a ser el fundamento del pensamiento de la Iglesia y de la elaboración de las doctrinas. Y entonces, aunque San Ignacio de Antioquía para la teología cristiana pasa a la historia como el que enfrentó la herejía de los que pretendían que Jesús no era al mismo tiempo humano y divino, porque o lo veían como totalmente divino, versión Marción, o lo vivían como totalmente humano, como muchos de sus discípulos judíos. Entonces hizo, por un lado, definió un camino para la teología donde Jesús es a la vez humano y divino. Habló de la creencia cristiana. Pero ese Jesús, el lado humano, no era judío. ¿Dónde estarían, si fuese judío, hoy? ¿En qué catedral está el vitral que lo muestre a Jesús con su talit? Porque los evangelios dicen que usaba manto para rezar. ¿Dónde está, en qué vitral de qué catedral está Jesús con su talit, cubriéndose los ojos para recitar el Shema Israel? Porque cuando le preguntaron cuál era el más importante de los mandamientos, contestó: oye, oh Israel, el Señor es uno. ¿Ok? Entonces, la enseñanza judía de Jesús fue desjudaizada ya en la época de los padres apostólicos. Y a partir de ahí, durante los próximos 3 siglos, se fue difundiendo en el mundo helenista, que era francamente de sentimiento antijudío. Y así se le pegó el sentimiento antijudío al pensamiento cristiano, y eso se sostuvo más todavía a partir del siglo IV, cuando la teología se dogmatizó, cuando la Iglesia se asoció con el imperio y ya creer otra cosa pasó a ser un delito de Estado. Entonces, el sentimiento antijudío quedó preservado a través de esta tradición interpretativa desjudaizante, de la que es fácil deslizarse a lo antijudío. Por eso, cuando hoy en día el Papa dice, el camino de cumplir con las obras según la ley no es el camino de salvación, es el camino de la fe, saltan los rabinos en Israel porque detectan lo que podría ser de nuevo un retorno de las enseñanzas antijudías. Y enseguida sale el cardenal Koch a aclarar: no, el Papa se refiere a que son 2 caminos diferentes. Para los judíos sí es el camino de salvación, no para los cristianos. De acuerdo, vale la aclaración, pero ¿por qué hay que hacerla? Porque todavía está vigente la interpretación tradicional, la tradición interpretativa desjudaizante.
La misma que hace que ese mismo Papa, que es gran amigo de Skorka y buen amigo del pueblo judío, y con todo respeto por su santidad, es un gran hombre, pero está empapado de ideas como que, bueno, los fariseos son hipócritas, y punto. Y lo dice y lo repite. Y ninguno de sus amigos judíos va y le dice, che, me estás insultando, soy rabino. Los rabinos somos herederos del movimiento fariseo. ¿Por qué no se lo dicen? Porque hay que ser políticamente correcto, porque no hay que andarle señalando a un amigo en qué se equivoca todo el tiempo. Yo de puro atrevido, de puro bestia que soy, digo las cosas que pienso acá. Pero la realidad es esa, la gente con honestidad trata de no herir los sentimientos de nadie. Estamos hablando de un tema muy delicado, porque la desjudaización de la cristiandad, estamos hablando del siglo II, formación de una tradición de judaizante significó que todos los discípulos judíos de Jesús fueran expulsados como herejes, ebionitas, nazarenos, elxaitas, que sus ideas acerca de quién era Jesús fueran consideradas mentiras, barbaridades que no había ni que escuchar, había que matarlos. Y esa gente se refugió fuera del Imperio Romano. Estos son los judíos discípulos de Jesús, que siguieron viviendo y existiendo hasta que en el siglo VII el Islam... Chao, te estás despidiendo. Chao, chao. Perdón si me dejé llevar por... Hasta luego. Bueno, en el siglo VII el Islam avanzó sobre las tierras que no estaban bajo dominio imperial romano, o sea, lo que hoy es Siria, Irak, Irán, Jordania, Arabia Saudita, sur de Egipto, Libia, la parte desértica sur de Libia, y en todas esas regiones seguían existiendo los judíos cristianos, discípulos del magisterio de Jesús, que tenían otra cristología, otra teología. Para algunos de ellos, por ejemplo, Jesús había venido en su primera venida en la carne y vendría como Mesías en gloria hacia el fin de los tiempos. Pero el que vino primero vino solamente en la carne. Punto. Eso, ok, para los cristianos de hoy en día es una herejía. Y yo no quiero convencer a nadie de esa herejía, atenti, respeto las creencias de la gente, pero explico que en su momento eso creyeron muchísimos judíos, hasta el siglo VII. En ese momento avanzó el Islam y los que no se convirtieron al Islam y no los mataron, volvieron al seno del pueblo judío formando grupitos raros, por ejemplo, integrándose en el movimiento caraíta, porque nunca se pudieron someter al judaísmo rabínico ellos. Bueno, esta tradición interpretativa desjudaizante de la cristiandad, yo creo que merece ser estudiada en detalle, merece ser recordada, no son los malos de la película. En todo caso, si en algo no estamos de acuerdo con lo que hicieron, merecen ser recordados para estudiar en qué no estamos de acuerdo, reformularlo y cambiarlo. ¿Que la cristiandad sea una religión diferente de la judía? Sí, el cristianismo lo es, ninguna duda. Ahora bien, una cosa que se puede hacer en una tradición interpretativa es cuestionarla y reformularla si uno tiene presente en qué consiste. Por eso el concepto de tradición interpretativa desjudaizante del cristianismo, que es el que quise traerles hoy, yo lo considero una herramienta conceptual fundamental para poder combatir el antijudaísmo, que luego puede venir como consecuencia indeseada para los cristianos.
Yo no creo que haya de ningún modo que andar señalando con un dedo acusador a ningún cristiano de hoy en día por lo que pasó, digamos, en Auschwitz o en los últimos 2000 años de antijudaísmo cristiano. Eso es terrible y lo sufrimos todos por igual, judíos y cristianos. No se trata de echarle la culpa a nadie. Se trata de entender cómo es que la enseñanza del desprecio pudo mantenerse viva durante 2000 años, adherida a la enseñanza del amor, y así, de esa tramposa manera, luego ser usada por quienes querían ponerla a su propio servicio para otros fines que no son los del magisterio del amor. Bueno, hasta acá mi presentación. Y ahora quedo a disposición de ustedes si puedo aclarar algo, no sé. Entiendo que son temas conceptuales muy densos, por un lado, no están ustedes acostumbrados a trabajar en el plano teológico, por otro, no están acostumbrados a recibir varones a que hablen con mujeres tampoco, así que bueno, es un cambio, entiendo. A mí particularmente me interesa el plano, el diálogo interconfesional en el plano teológico, que no es de ningún modo ni el único ni el mejor, pero es un plano también. Y estas cosas son las que charlamos en el diálogo interconfesional en el plano teológico, tratando de aprender cada uno del otro para poder luego cada uno llevarse lo que pueda cosechar de lo que lo ilumina el otro y seguir adelante cada uno en su propio camino, implementando los cambios que pueda hacer. Esa es la idea. Creo que en eso es lo mismo el trabajo que hacen ustedes, solo que esto es en el plano de las doctrinas teológicas, del estudio de la historia de la teología, y no el del, por ejemplo, el del trabajo social o el de la empatía, que son absolutamente necesarios y valiosísimos y que me siento muy honrado de que me hayan escuchado y de poder tal vez aportarles alguna de mis ideas si es que les interesaron. Hasta acá, ahora las escucho yo. Muchas gracias por la exposición, muy ilustrativa y muy amplia en aportes. En realidad, como usted mismo lo señaló, nuestro grupo no ahonda en lo teológico, si bien a veces tenemos temas doctrinales que comparamos buscando coincidencias e interpretaciones. Nuestro grupo apunta más a lo vivencial y al testimonio social de posibilidad de convivencia. Nuestro grupo, como usted bien sabe, se llama Diálogo y Convivencia, porque ese fue el objetivo de nuestra integración. Primero, ser fieles a nuestra fe, que nos convocaba a vernos como hermanas, y dar ese paso de unidad. A través de un diálogo que nos permitiera conocernos, enriquecernos y querernos, y generar una convivencia armónica que pudiera destruir prejuicios. Creo que para poder sostener un grupo interreligioso hay que hacer el esfuerzo permanente de desprejuiciarse, tanto como en lo heredado históricamente, como en lo vivido cotidianamente con otros congéneres. Así que me parece que sin la profundidad y ahondar en lo teológico, como usted muy bien lo dijo, y que realmente necesita ser pulido para liberarse de todo prejuicio, también en lo teológico y fundamentalmente en lo teológico, y a nivel de los líderes, porque son los conducentes de sus comunidades, nuestro grupo, modestamente, creo que pudo perdurar a través del tiempo, solidificarse, porque hubo un gran esfuerzo de desprejuiciarse y de aceptar la pluralidad
descartando desde cada religión lo inclusivo y lo exclusivo. Es decir, el paso de reconocer la verdad que posee toda religión. Dios no deposita todo su mensaje solamente en una religión. Dios sopla donde quiere, y creo que docentemente hemos aprendido en el grupo a reconocer a nuestro Abba que habla en cada una de las religiones. Creo que ese aporte ha sido importante porque llama a la reflexión, a lo que cada una de nuestras iglesias, e incluso la judía, puede tener de arrastre en lo cultural. Porque creo que usted lo mencionó, no hay nadie que se pueda liberar de hipocresía y de prejuicios. Liberados de esto, creo que sí, podemos generar diálogo y convivencia, y ser, insisto en lo modestamente, no somos más que una gota en el océano, modestamente dar testimonio que un mundo mejor es posible. Y creo que eso, el primer puntapié lo tienen que dar las religiones, porque si nosotros, que nos sentimos hijos de un mismo padre, no mostramos la fraternidad, somos un fracaso. No se escucha. Está mutado. Estaba haciendo un gesto de aplauso para expresar mi admiración, mi respeto por lo que usted ha dicho. Ha hablado muy claramente. Con nada de lo que dijo puedo estar en desacuerdo. Gracias. A usted. Yo la verdad que me alegro enormemente, no tengo ninguna formación ni teológica, ni histórica tampoco, nada, es simplemente vivencial, y bueno, y de estar en estos grupos y de querer siempre como este diálogo, ¿no?, entre las religiones, entre los grupos, entre las culturas, porque justamente esta experiencia de encontrar la verdad en esas coincidencias. Es muy difícil decir yo tengo toda la verdad y pensar que estamos englobados en una sola cosa. Justamente cuando nos encontramos con el diferente, el de otra religión, el de otra cultura, y encontramos cosas que nos mueven el corazón de la misma manera, ahí podemos decir, sí, esto sí es verdad. Esto sí es verdad porque lo tenemos todos, porque todos queremos ir hacia ahí, ¿no? Y esto además nos alegra, nos llena el alma. Así que bueno, todo esto que usted ha estado exponiendo me interesó muchísimo, y lo que pienso hoy es que veamos en qué época estamos, ¿no? Porque todo esto perfectamente lo ha ido anunciando cómo han sido las distintas épocas y cómo en cada época hubo interpretaciones que nos han llevado para un lado, para el otro y para dividirnos. Ahora hay algo en este momento que evidentemente nos está llevando a unirnos, a escucharnos, a unirnos en eso, por lo menos en la escucha, no a ser todos iguales o a creer todos lo mismo, pero sí a valorar aquello en lo que el otro cree, aquello que le mueve el corazón, aquello que lo hace vivir de una manera diferente y más plena. Y bueno, hacia ahí vamos, ¿no es cierto? Qué maravilla la época que estamos viviendo, ¿no? Así que bueno, muchas gracias y bueno, me encanta el aporte de todos. Gracias. Gaby, desmuteate. Sí, Marcelo, le quería compartir algo también a usted y a todas mis hermanas. Cuando Juan Pablo II dijo que los judíos son nuestros hermanos mayores, yo soy católica, yo sentí algo muy lindo, para mí fue un llamado. Y esto que usted dijo de lo desjudaizante en la religión católica, yo lo he vivido. O sea, cuando usted dijo eso, yo hice ¡ah!
apareció quien me lo explicó. Pero también quiero darle esta buena noticia de que yo formo parte de la comunidad del Cordero. La comunidad del Cordero es un desmembramiento de, de los dominicos. Y es una comunidad que todavía no es congregación porque no llega al número para ser congregación, por eso es comunidad, tiene unos 60 años, y allí se vive muy fuertemente la vida de los salmos. O sea, hay un respeto y un amor por los salmos que nos vienen del judaísmo, que es enorme. Yo simplemente hace 4 años que formo parte de la comunidad y todavía estoy descubriendo, o sea, no puedo explayarme mucho porque yo recién estoy conociendo este gran misterio. Pero quería darle esta buena noticia a Marcelo de que dentro de la Iglesia Católica se está viviendo el respeto y el amor por lo que el judaísmo dejó al catolicismo de una manera muy intensa. Yo lo estoy viviendo. Entonces quería compartir tal vez esta novedad, de que las cosas también están modificándose para bien, ¿no? Sí. Sí. Gracias. ¿Puedo decir algo? Sí, por supuesto. Sí, yo conozco el cambio importante que hay dentro de la Iglesia Católica y también en otras iglesias evangélicas. Yo trato mucho, casi cotidianamente, con curas, con pastores, con algunos somos amigos, y amigos de verdad, de corazón. Y cuando yo les hablo a ustedes de la tradición interpretativa desjudaizante, es simplemente porque para mí es una herramienta conceptual importante para poder entender qué pasó en la historia, ¿no? Pero respecto a lo que sucede hoy en día, sí, hay muchas y muy buenas noticias y todavía un largo camino por recorrer también, creo yo. Y cuando la señora Elsa Argeni de Tosi decía que son apenas una gotita en un océano, ustedes, bueno, puede ser, pero el océano no es más que una suma de muchísimas gotitas. Y no hay nada que un grupo de 10 mujeres que se ponen de acuerdo no puedan hacer. Perdón. Bueno. Nada. Amelia, ¿vos querías decir algo? Sí, yo quería realmente decirle a Marcelo que me encantó. Marcelo, ¿se escucha bien? Sí. Me encantó tu forma de exponer, tu libertad. Se notaba que hablabas desde el corazón más que de la intelectualidad. Es como yo hablo siempre. No tengo grandes preparaciones religiosas, soy católica, estoy en el movimiento mariano de Schoenstatt, fundador del santuario de Schoenstatt, Padre Kentenich, habrás oído hablar seguramente, Marcelo, y me encantó lo que dijo Gabriela, estoy totalmente de acuerdo con ella, y también una de las cosas que vos dijiste, que el camino que recorrerán los judíos hoy tienen una nueva interpretación, ¿no? Más o menos esas palabras. Y también pienso que los católicos, lo mismo. Ustedes, de la interpretación de la Torá, y nosotros de la Biblia, yo, por ejemplo, cuando me dicen apariciones y qué sé yo digo, ¿está escrito en la Biblia? Entonces, es como que tengo un descreimiento en esos movimientos que se dicen católicos, porque, como vos decís, ustedes deben reportarse a la Torá, y nosotros a la Biblia. Entonces, de ahí veo que hay diálogo muy, muy importante ahora en la juventud, tanto judía como católica. Supongo que los evangelistas también, pero no estoy demasiado al tanto. Así que una de las cosas importantes que vos dijiste es un largo camino por recorrer. Y el largo camino por recorrer comienza con el diálogo, como dijiste vos, Marcelo. Así que realmente creo que sí, que estamos en camino. Yo tengo fe y esperanza, entonces estamos en camino del diálogo y del entender al otro.
como vos decís, es la única manera que 10 mujeres estemos juntas, 10, 20, 30, dialogamos. Hay una frase que leí hace ya unos cuantos... Permiso, digo esto y después la escucho. Sí, no. Al Hay contrario. una frase que leí en las Sagradas Escrituras del hinduismo y que a mí realmente me iluminó. Dice, y de nuevo cito, más o menos: si una humilde abejita puede libar el néctar de flores de diferentes colores, de campos cercanos y distantes, ¿podremos los seres humanos aprender de quienes creen o sienten diferente que nosotros, para con ese néctar elaborar nuestra propia miel para nuestras futuras generaciones? Qué bueno. Lindo. Y para mí ahí está la esencia del diálogo interconfesional. Que el otro crea algo diferente y sienta que su identidad es diferente, es válido y es bueno. Y podemos hacer cosas juntos, pero no revueltos, entendiendo que somos diferentes y justamente por eso aprendiendo del otro. Porque es otro. Sí, sí, señora, perdón, la escucho. Delia. Abel quiere hablar. Mucho gusto, señor Marcelo. Realmente ha sido muy bueno escucharlo. Y su concepción, su percepción acerca de nuestro grupo. Hace muchos años venimos trabajando juntas. Y No oigo bien. Hace muchos años que estamos trabajando juntas en nuestro grupo. ¿Ahora va? Sí. ¿Me escucha? Sí, Bien. sí, ahora sí, gracias. Bien. Yo soy cristiana evangélica bautista. Para nosotros, la Biblia es nuestro fundamento. Tengo una pregunta para hacerle. No sé si la genera el hecho de no haber entendido bien lo que usted dijo. Estaba hablando de la Torá y estaba hablando de la Biblia como los libritos. Quisieras explicarme este concepto, ¿no? ¿Cómo Nosotros no? citamos la Torá desde el Aleph. ¿Cómo no? Le contesto a qué me refería. La Torá, en principio, eran los primeros 5 libros de la Biblia. La palabra Biblia viene del griego, quiere decir libritos. Los primeros 5 libros, empezando por Génesis, terminando en Deuteronomio, inclusive. Ahora bien, esa Torá, la palabra Torá quiere decir enseñanza, quiere decir, Bimba, vos tal vez me puedas ayudar. Bueno, la palabra Torá... Sí, viene de enseñar. De enseñanza, instrucción. Instrucción. Y cuando se agregaron otros libros de las Sagradas Escrituras, por ejemplo, los Salmos, ¿no? Eso es posterior. Yo recuerdo uno de los salmos que canta algo horrible de gente llorando junto a los ríos de Babilonia y hablando de estrellar los bebés del enemigo contra una roca. Mi Dios, cuánta amargura, cuánto dolor, cuánta locura tuvieron que vivir para considerar que eso podía ser cantado, ¿no? Terrible. Bueno, la cuestión es que esos libros, en un sentido más amplio, también son la Torá. Pero no porque se enseñe a hacer lo que dice ese salmo, ¿eh?
Y en sentido más amplio todavía, se puede decir que el Talmud también es la Torá, y que finalmente las enseñanzas transmitidas por vía oral de maestro a discípulo también son la Torá, son instrucción, todo eso es instrucción. Entonces, hay una Torá en sentido estricto, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Luego hay otros libros que se pueden considerar, y no es una licencia poética, mucha gente los toma como la Torá también, aunque en realidad se denominan Tanaj, no Torá. Incluye la Torá y otros libros. No sé si eso responde a su pregunta. Muchas gracias. Efectivamente. Ahora, acá estamos hablando de un grupo interreligioso, interconfesional, y entonces lo religioso tiene mucho peso, y por eso yo hablé de la tradición interpretativa judía y cristiosa, las tradiciones cristianas. Pero atenti, después de la Segunda Guerra Mundial realmente ha habido enormes cambios. Se fundó el Estado de Israel en el 48 y fue fundado por gente que no eran, la mayoría no eran creyentes y practicantes, nada que ver. Que acepten ser herederos de la tradición del pueblo de Israel no quiere decir que sean religiosos practicantes. Y del lado católico, por ejemplo, apareció Nostra Aetate y Evangelium Audio y Dei Verbum y estos movimientos nacidos, por ejemplo, de los dominicos, ¿no? Así que han pasado muchas cosas en estos últimos años. Sí, perdón, Bimba, ¿querías decir algo? Sí, 2 cosas en cuanto a nuestro grupo. Lo que vos dijiste de las abejitas que van tomando el néctar de distintas flores y de distintos colores, en realidad este es uno de los motivos y los lemas de nuestro grupo, porque cuando nosotros formamos el grupo, Elsa, no sé por qué Elsa se fue, parece, no está ahora, ella siempre dijo, nosotros somos como un jardín de rosas, de distintos colores, de distintos aromas, y de pero todos nos nutrimos de la lluvia, todos nos nutrimos del sol, y todos necesitamos el aire también para vivir. Así que siempre hemos dicho que nuestro grupo es como estas flores que son todas distintas, pero en definitivas, por las coincidencias y las diferencias, es lo que nos nutre. Y otra cosa que quería decir, que nosotros como grupo, yo creo, porque yo soy una de las fundadoras, también tenemos nuestra tradición interpretativa, que la entendí ahora cuando lo explicaste. Porque del primer día que se fundó el grupo, fuimos un grupo que estudia. Nosotros arrancamos con el grupo estudiando. Ese fue el motivo de nuestro grupo antes. O sea, siempre estudiábamos. Al principio estoy hablando, no sé, Clelia está con nosotros hace muchos años, y Silvia. Siempre estudiábamos. Al principio estudiábamos la tradición judía para conocerla, y a la par el Evangelio, ¿no? Así intercambiábamos. Y después empezamos a tomar temas que nos atañaban a todos, y cada una desde su cultura, desde su tradición, desde su religión, daba la interpretación. Una lástima que no hicimos un libro de esto, porque te digo que se puede decir que es una interpretación, o sea, es un entendimiento interpretativo de un montón de cosas que nosotras fuimos forjando en nuestro camino. Creo que van a estar de acuerdo conmigo, ¿no? Sí. Chicas, está Silvia, Susi. Lo hicimos sin saber teología, pero en una forma muy, muy consecuente, y todos estos 27 años que existimos, ese es el motivo de nuestro grupo. Y esto es lo que nos da la base del conocimiento mutuo, y como vos dijiste, o sea, es la única manera de conocer el otro, poder entender el otro, y entre nosotras se creó como, somos mucho más de un grupo de estudios, somos mucho más de un grupo interreligioso. Se crearon unos lazos de que cada una nos conocemos y estamos, y en momentos difíciles acompañamos, y en momentos de alegría nos alegramos. Tenemos un chat que en la época de la pandemia creo que fue un sostén de todas,
en este camino tan duro que recorrimos. Yo creo que no dejamos de acompañar en ningún momento a alguna compañera que lo necesitaba y dar aliento. Y bueno, y esto porque todos estos años que estudiamos y nos conocimos, realmente llegamos a este tipo de comunión, diría yo, ¿no? No sé si están de acuerdo, pero yo lo siento así. Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Hablando que más, porque como yo me incorporé hace 3 años, he disfrutado ya toda esta convivencia. De ahí también que hay un grupo que es dialoguero, porque realmente vamos colocando, que Elsa le puso el nombre. Yo me quedé con un poquito de ganas de que hablaras del movimiento Caraíta, porque fue al pasar, pero dije, uy, qué genial, eso no lo tenía registrado. Y también me hizo así pensar que Jesús pertenecía, era fariseo, entonces es como que, bueno, es hora de sacar las telarañas y ponerle luz a 2 puntos importantísimos, me parece. Lo de Jesús fue genial, porque es como que veo una superación también en su camino como hombre. Y después también, un poquito se comentó, pero dentro de la Iglesia Católica hay diferentes movimientos y también corrientes de gracia. Y entonces para mí, y para muchos, es muy valioso lo que cada uno vive. Si nosotros creemos firmemente que Jesús resucitó, Jesús hoy está vivo. Y entonces cuando hay un movimiento carismático, la renovación, que bueno, da una alegría de saber que, viste, que no está ahí solamente en lo que el testamento que deja, sino que está vivo. Entonces es como que también esa comprensión cada vez se te hace más amplia, ¿no? Porque hay gente que canta, aplaude, bueno, esa es su manera, otra medita. Entonces, si puedes contar algo más del movimiento ahí, Caraíta, me encantaría, si te parece. Sí, cómo no, un poco. Bueno, es un tema que tendría que prepararlo para poder darlo con propiedad. Y que por ahí, si escribís Caraíta en un buscador de internet, vas a encontrar mejor información que la que te puedo dar yo. Pero te digo lo que yo sé, que los caraítas tuvieron un comienzo alrededor del siglo VI, pero ya había antes otras comunidades que no se sometían a la autoridad del movimiento rabínico. Eran gente judía que vivía según la Torá, según la halajá, pero que no aceptaban los dictámenes de los rabinos, sino que decían, no, yo tengo que estudiar para interpretar por mí mismo. Entonces llegaron a conclusiones, por ejemplo, si en la Torá dice, no podés, está prohibido comer la carne del cordero hervida en la leche de su madre. Ok, entonces, ¿puedo hacer una pechuga de pollo a la napolitana? Sí, porque la vaca no es la madre del pollo. Interpreto así. Eso dice un caraíta. En cambio, un rabínico dice, sí es cierto que la vaca no es la madre del pollo, pero nosotros tenemos la obligación de comportarnos de modo tal de que no se dé ni siquiera lugar a un posible malentendido y alguien equivocadamente crea que hemos roto con la ley. Entonces vamos a extremar el cuidado y no vamos a comer ningún tipo de carne con ningún tipo de leche. Es una doctrina rabínica, extremar el cuidado e ir más allá de lo que exige la ley.
Es una doctrina que podés estar de acuerdo o no, el movimiento rabínico la sostiene, los caraítas no. Listo. Entonces tienen un judaísmo, en fin, un poco diferente. Hasta el siglo X había casi más caraítas que judíos rabínicos. En algún momento, cuando se estaba redactando el Talmud, hubo ahí una discusión política entre dos hermanos, a ver a quién nombraban, creo que era Rosh Galutá. ¿Saben lo que es el Rosh Galutá? No, no. ¡Ah! No. Esto No. les va a interesar a las cristianas. A ver. Resulta que en el exilio babilonio, o sea, después de destruido el primer templo, el imperio babilonio tomó a la familia real del reino de Judá y le generó una corte en el exilio. Percibían dinero todos los meses para sostener una corte. Cuando luego los persas destruyeron el imperio babilonio, permitieron que, si lo permitió, que vuelvan, reconstruyan el templo, etc. Por eso se lo denominó Mesías al emperador persa. En la Torá figura como Mesías. Ahora bien, la corte, sin embargo, siguió existiendo en Babilonia. La corte de los descendientes de los reyes de Judá. La corte de los descendientes del rey David. Siguió existiendo hasta el año 1100 de la era común. Cuando en los días de Jesús se decía, no, queremos que sea un descendiente del rey David el que pase al trono, esto era por los conflictos con la dinastía de Herodes, que ni siquiera eran judíos, eran idumeos. Y la gente quería que la casa real de David, que eran los Rosh Galutá que estaban en Babilonia, vuelvan, pero no podían hacerlo por problemas de política internacional. Esto está como trasfondo de política internacional no explicitado en los evangelios, incluso no tenido en cuenta por el pueblo judío. La familia real del rey David, o sea, la línea dinástica, se mantuvo hasta el siglo XII y luego los últimos descendientes de los que se tiene noticia emigraron a España. Hay hoy en día viviendo en la Argentina dos familias de judíos sefaradíes. Yo no tengo nada que ver con ellos, yo soy de la línea Askenazí. Hay dos familias sefaradíes que tienen los pergaminos para demostrar que son descendientes de ese linaje davídico de los Rosh Galutá. Qué maravilla. Qué maravilla. O sea, son, entre otras cosas, son parientes de Jesús. Está bien. Sí. Una pregunta, Marcelo, para que me ayudes a mí a desasnarme un poco. ¿Por qué desjudaizante? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Después de 1 hora y media, yo estoy agotado y ustedes también. Me pedís que haga una síntesis de una introducción al tema. Es difícil, ¿eh? Sí. A ver, Pero yo sí. hablé del antijudaísmo de la cultura helenista, que ya se manifestó en problemas que hubo en Alejandría 100 años antes del nacimiento de Jesús, por ejemplo. Ahora bien, ¿por qué desjudaizar a la iglesia? Justamente para separarse del pueblo judío. Estamos hablando comienzos del siglo II, año 115, última gran rebelión judía contra el Imperio Romano. Terrible, terrible desastre militar, la rebelión de Bar Kokhba, terminó con la muerte de decenas de miles de judíos, muchísimos llevados en esclavitud a Roma, y parecía
que el pueblo judío de esa no iba a sobrevivir, no se iba a salvar. ¿Por qué parecía eso? Porque no tenían en cuenta todos los judíos que estaban viviendo fuera del ámbito del Imperio Romano, en lo que era el reino sasánida. Siria, Irak, Irán, Jordania. Entonces, a los judíos que vivían bajo el Imperio Romano les parecía que los estaban por exterminar. Los pocos que quedaron no iban a poder volver a levantarse. Y los súbditos romanos, con una religión nacida en el pueblo judío, tenían que poner distancia, porque si no, los próximos en desaparecer iban a ser ellos. Yo creo que la sumatoria del sentimiento antijudío helenista, siendo la mayor parte de los nuevos miembros de la Iglesia de cultura helenista, y la circunstancia política de la desastrosa última rebelión, que no fue solo en Israel, se unieron gente en Libia, gente en Turquía, hubo ahí un periodo de unos 4 o 5 años donde cada lugar donde había judíos se levantaban contra Roma, de manera desorganizada, caótica, y los hicieron bolsa. Y en ese momento parecía que no iba a quedar ni un judío con vida. Entonces, en esa circunstancia política, un movimiento que ya de por sí no era de judíos y venía de una tradición de un sentimiento antijudío, por motivos estrictamente políticos y posiblemente por intervención incluso del poder imperial romano, de sembrar un poquito la discordia y separar a los judíos de sus potenciales aliados, ¿no? Por ejemplo, el primero de los autores que mencioné, San Ignacio de Antioquía, obispo. La palabra obispo viene del griego episkopein, supervisor, el que mira por arriba. Y San Ignacio de Antioquía le decía en una de sus cartas a los discípulos de otro obispo, que al obispo había que seguirlo como si fuera Dios. Ahora bien, ¿quién nombraba a los obispos? El Imperio Romano. No eran los presbíteros, los presbíteros, los ancianos de la comunidad, que igual eran de formación helenista y no eran judíos. Pero al supervisor ya lo nombraba el Imperio Romano en esa época. Los primeros obispos, episcopei, fueron los administradores del imperio helenista de Alejandro Magno. El tipo en cada lugar que conquistó puso a los reyes del lugar, puso a la religión del lugar con la administración del lugar, pero todo supervisado por un episcopei, un obispo, nombrado por el imperio helenista. Así nació el obispado. Y el nombre católico surge en Antioquía con San Ignacio de Antioquía, justamente, y es un concepto helenista también. Católico quiere decir kataholos, dirigido hacia la totalidad. La idea era generar un movimiento que pudiera copar todo el Imperio Romano. No lo iban a poder hacer si no se desjudaizaban, porque los judíos eran enemigos del Imperio Romano. Entonces, la desjudaización llevó implícita, secretamente, una alianza con los poderes imperiales, que desnaturalizó, a mi entender, parte del magisterio del amor de Jesús. Pero eso ya es un tema para que lo piensen los católicos. Yo ahí no me meto para no herir sensibilidades. Solamente en confianza dije mi opinión acá, perdón. Alianza de la religión con el Estado. No, por Cuando favor, la religión Marcelo, hace alianza... no pidas perdón. Ok. Cuando la religión, cualquier religión, también la judía con el Estado de Israel, cuando la religión hace alianzas con el poder político, deja de servir a la espiritualidad. También la religión judía cuando hace alianza con el poder político de Israel. Es lo mismo.
Una cosa es la espiritualidad de los seres humanos y otra cosa son las manipulaciones de los políticos. Y esa diferencia hay que tenerla clara, porque es parte de lo que nos sucede a todos los seres humanos, judíos o cristianos, que se generan situaciones en las que la espiritualidad y el amor al prójimo y la buena fe son manipulados por instituciones que ponen eso al servicio del poder político. Pasa en Israel cuando un judío que se quiere casar con una judía tiene que viajar al extranjero porque no puede casarse si no practica de cierto modo, si no encuentra un rabino que lo case, por ejemplo. Un ciudadano israelí quiere casarse con una ciudadana israelí y si los rabinos no están de acuerdo, tiene que, hasta hace poquito, ahora cambiaron esa ley, están empezando a cambiar eso, tiene que viajar a Grecia para poder hacer un matrimonio civil que se lo reconozcan. ¿Por qué? Porque hay alianzas entre el poder político y el poder religioso, y bueno, en todos lados se cuecen habas. Es así. Así que no sé si esto responde a tu pregunta del origen de la dejudaización, yo creo que tiene que ver con eso. Ok, respondida, dale. Qué bueno. Bueno, Marcelo, nos dejaste atónitas, creo, todas muy calladas, porque realmente es solamente la punta del iceberg, me parece, lo que nos trajiste hoy. Así es. La verdad que nos abriste un horizonte muy grande, muy interesante. Y bueno, y eso es lo que nosotros decimos, la búsqueda de las coincidencias y de las diferencias, ¿no? Me encantaron todas las preguntas y los aportes de nuestras compañeras. Acá tenemos también una compañera, Mabel, que es presbiteriana. Ajá. Así que también que aprendimos mucho de ella. Que es, no se ve, Mabel, habla, desmuteate. Hola, saludo a todas, que hace mucho que no las veo. ¿Está bien? ¿Se oye? Mucho, mucho, mucho. Se oye, sí, se oye. Estamos contentos de verte. Estoy leyendo ¿Qué es el hombre? De Martin Buber. Claro, está en Espejo. Así que me hizo muy bien verlas y escuchar al rabino. Vinieron mis nietos en el medio, pero les agradezco haber compartido y estoy aprendiendo con esta nueva tecnología. Las amo, las extraño y comparto mucho de lo que dice el rabino en mi espiritualidad. Muchas gracias. Gracias a usted. Aclaro, no soy rabino, ¿eh? Ah, bueno. Soy psicólogo. Soy psicólogo y, a ver, psicólogo clínico, me formé en el psicoanálisis. Un pedazo. He sido incluso profesor de psicoanálisis, me dedico a dar clases y soy también profesor de educación sexual integral. Sí. Bueno, yo soy de la corriente protestante presbiteriana y que es la religión de Escocia y tiene su historia, así que todo enriquece. Muchas gracias. Y tu marido es pastor, ¿no? Sí, pastor evangélico. Sí, tenemos también una compañera que está junto en la iglesia con Clelia, que es Aurora, que hoy no está, que también es pastora de la iglesia. Así que ves, somos todas grandes estudiosas y ávidas a aprender. Así que realmente tu exposición fue un lujo. Y muchas gracias por compartir y por estar. Y bueno, la verdad que... Lucy Lippmann, ¿quiere decir algo todavía? Sí, gracias. Sí, la verdad es que me encantó, me fascinó y todas nos quedamos con gusto a más. Supongo, no sé si podemos concertar para el próximo año, con tiempo, algún tema que vos propongas y de todos los que quedaron ahí con muchas ganas de saber más de parte nuestra y me encantó. Muchas gracias. Bueno, yo quedo muy agradecido porque me sentí muy bien escuchado.
escuchado muy generosamente. Así que muchas gracias, y respecto a seguirla en otra ocasión, sí, ¿por qué no? Con mucho gusto. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas Chao, gracias. chao. Gracias. Bendiciones, Gracias. bendiciones, Marcelo. Muchísimas gracias. Un Chao, placer. chao, gracias. Bueno, no tenés por qué irte, te podés quedar con nosotras ahora que nos estamos saludando. Por Bueno. supuesto, es un honor que estés, porque ya parte El honor del es para grupo. mí, gracias. Sí, así que bueno. Bueno, chicas, así que nosotras hacemos, hasta ahora siempre hicimos las reuniones por Zoom. Por suerte nos pudimos adaptar, ¿no? Al principio costó un poco con las compañeras, pero ya la próxima reunión, si Dios quiere y si las cosas siguen como están ahora, nos vamos a ver presencialmente en la Gota Col. Ya está reservada para nosotros ahí el Salón High, que es un salón abierto hacia el exterior, y cuando ustedes entran es a la izquierda, no es a la derecha, como siempre vamos. Y bueno, y la verdad que va a ser divino vernos físicamente, pero es un increíble cómo mantuvimos las reuniones, el grupo, el contacto. Fue una época que el grupo fue muy importante, creo, para todas. Yo me despido bueno, ahora. La chao, dejo. hasta luego y gracias. Estoy convencido de que un grupo de mujeres que se ponen de acuerdo para hacer algo pueden hacer lo que quieran. Lo repito. No hay nada que se los pueda impedir en este mundo. Estoy seguro. Así será. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, Marcelo, gracias. Chao. Bueno, va a ser martes 30, ¿no es cierto? Según veo acá, sí. Martes 30, sí, ¿no? Martes 30 de noviembre, ¿no es cierto? Sí, puede ser, no sé, la verdad que no tengo acá, pero sí, el último martes. Sí, está era bien. 30. Sí, voy a estar, porque me voy a Córdoba, pero voy a volver antes. Buenísimo. Bueno. ¿En dónde es? ¿En Florida? Ahora te mando, sí, ahora te mandamos la dirección. Sí, estás lejos. Súper lejos, y tengo que ir a buscar a mi hijo a las 5 de la tarde al colegio en Parque Patricios, o sea. Ah, mira. Súper difícil para mí poder estar, súper difícil, porque aparte no tengo, mi familia es muy chiquita, no tengo quien me pueda cubrir tampoco, digamos. Sí, no, pero bueno, sí. Dios proveerá, tal vez se da de alguna manera. Sí, estamos en Florida, en Vicente López en realidad. Claro. San Martín y Caseros. Claro, bueno, Perdón, ya se verá. Quizás se podría hacer, sugiero, yo soy nueva en el grupo, pero algo híbrido, como hacen, que los que pueden presencial y poner el Zoom para los que están más lejos. Bueno, veremos. Sí, creo no que hay sé, que porque tener un aparato se organiza. especial. Claro, Híbrido. tenemos que hablar con la y ver dónde hay, porque lo que graba está en el templo siempre, ¿viste? Sí. O traer una computadora y hacer algo así, no sé. Ah, también. Ya con una lap no sé cómo se hace, se me ocurrió recién. Entonces tenemos que estudiarlo para hacerlo el año que viene. Porque a lo mejor con el tecnicismo nos impide disfrutar. Y muchos van a extrañar ahora. Sí. Se podrá preguntar en Lambros si llevando una laptop se pueda grabar. No hay que preguntar. Grabar seguro que se puede. Grabar podemos grabar, cada uno puede grabar, pero para que pueda participar hay formas que, bueno, los que están más en la tecnología sabrán cómo se puede hacer las dos cosas. No, si puede hacer seguro que hay alguien en Lambros que pueda asesorar. Bueno, vamos a ver. Algún joven, porque nosotros toda la tecnología es más complicada. Sí. Bueno. Ok. Bueno, nos vemos en un tiempito.
Gracias. Les quería agradecer la apertura enorme también de un grupo de mujeres que recibe a un varón. Hermoso. Sí, buenísimo. Obvio. Oh, Sí. sí, buenísimo. Fue muy Bueno. lindo. Bueno, Fue chicas, muy lindo. Chao, chao. chicas, nos vemos. Yo tengo que preparar algo para mañana. Chao, chao. Bueno. Ay, sí. Chao, Bueno. gracias. Tengo que dar una clase de holocausto mañana en un colegio. Oh, Bueno, Ah, del Sí, holocausto. Eva, mirá qué ¿dónde? bien. ¿Dónde? En Capital, en un colegio público. Wow. ¿Y claro. cómo llegaste a eso? Si te puedo preguntar. Como Vivi, mi hija menor, es vicedirectora del colegio. Ah, Y qué están bien. estudiando holocausto en el colegio. Qué bien. Ah, mira, está Qué bueno. bien. Bueno. Bueno, que te vaya bien, Eva. Suerte. Bueno, No, pero ahí chao va. a todas. Los chicos están leyendo un cuento y hicieron una lista de preguntas para hacer. Qué bueno. Cómo Qué se lindo. enteraban de los bombardeos, la gente, Mira. si tuvieron miedo, si tuvieron comida. Claro. Así Bien que testimonial, precioso. me parece suerte. fantástico que lo estudien en 7º grado, ¿no? Sí, sí, está bueno. ¿Qué Sí. colegio es? Es un colegio del Estado en la calle La Prida, al 1200. La Ajá. escuela pública. Bien. Sí. Bueno, suerte, Eva. Bueno, Eva. Bendiciones. Gracias. Bueno, Bueno, muy contás. bien. Muy importante. Gracias. Chao, chicas. Un beso a todas. Gracias. Chao, a la 1, a las 2 y a las 3. Ajá. Chao.